Pues vamos a echarle ganas, y pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Acompáñame, por favor. Señor, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias porque tú has estado con nosotros, nos has respaldado hasta el día de hoy y necesitamos de ti, Señor. Yo necesito mucha claridad en la exposición de tu palabra, Señor. En mi pensamiento necesito mucha claridad, pero también mis hermanos, Señor, necesitan sensibilidad para escuchar lo que estoy seguro que está en tu corazón, plantar en ellos y suplicarte de ya que esa semilla germine, que esa semilla eche raíces, que crezca, Señor, que dé un fruto abundante, buen fruto para tu gloria, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, hemos venido desde el viernes hasta el día de hoy, pues con un tema, parte 1, parte 2, ahorita es parte 3, ¿verdad? Que es, pues, ¿en qué crees, no? Ahora sí que tú, ¿qué crees? Sí. ¿Qué te piensas? No, no es cierto, ¿no? Pero sí es que creemos y hemos venido tratando de desarrollar ideas o puntos muy concretos. Y el día de hoy, o en este momento, yo quisiera pues que pudiéramos centrarnos en algo esencial, que es en dónde tenemos nuestra confianza, ¿sí? Hace un momento hablábamos de si, no lo voy a predicar eso para que lo escuchen y puedan darle un seguimiento a las 3 enseñanzas porque van hiladas, pero hablábamos de que si conocemos realmente a Cristo, la importancia de conocer realmente a Cristo. Ahora, sin mucho ánimo de hacer una exposición histórica, pero es importante mencionar algunas cosas en este momento que tienen que ver con la historia de la iglesia, porque estamos hablando de en dónde se va a centrar nuestra confianza. Y no hay lugar más seguro. La misma escritura nos dice que tenemos la palabra profética más segura y que vamos a hacer y que haremos bien si estamos atentos a lo que dice. Y estar atentos requiere un esfuerzo. Y mire, déjeme decirle algo. Le dije, a mí me gusta la historia, pero ahorita no los voy a dormir con eso, ¿sí? Porque a lo mejor hasta mientras yo le voy diciendo yo también me duermo, ¿verdad? Pero uno de los problemas más fuertes, déjeme decirlo, uno de los problemas más serios, más graves dentro de la cristiandad hoy en día es precisamente en dónde está puesta su confianza. Decimos, bueno, sí, en Cristo, ajá, pero ¿qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que nosotros pensamos con respecto a la Biblia, con respecto a las Escrituras? ¿Por qué le digo esto? Porque el ataque más fuerte que ha tenido y que ha recibido la iglesia y el cristianismo no es por parte del mundo, ¿sí? El mundo está bajo el maligno. Desde ya sabemos que, como mencionamos hace un rato, el mundo es lo más contrario, es lo más antagónico a la iglesia. Y pues cuando uno sabe de dónde vienen los trancazos, pues ya se prepara, ¿no? Entonces podemos tener perfectamente en claro que por naturaleza, como la naturaleza del mundo y del que está en el mundo, y no me refiero a una persona, aunque la incluye, pero la naturaleza del mundo es contraria a la naturaleza de Cristo y pues no duda en aventarle sus trancazos, ¿sí? Y la iglesia pues lo sabe.
Y eso uno se prepara, uno puede ver los embates que vienen, pero históricamente siempre los golpes más, déjenme decirlo así, más graves, más devastadores han venido de adentro de la cristiandad. Siempre. Las herejías más pesadas y más dañinas no es porque llegó alguien y dijo algo mal acerca de Cristo y no porque dijo algo mal acerca de la iglesia y ay, todos, ¿verdad? Todos espantados, ¿no? Como luego suele suceder. Se ve algo en el mundo y ay, se escandalizan, ¿no? Pues es el mundo. Pero cuando alguien que se dice creyente lanza una herejía en contra de Cristo, con la intención o sin la intención, ¿sí me explico? A veces por ignorantes, y a veces por perversos, y a veces por las dos. ¿Sí? Eso golpea muy fuerte. Y uno de los golpes más serios que ha recibido la Escritura, aunque no es nuevo, pero últimamente se ha acentuado, es precisamente un ataque contra las Escrituras. Y esto tiene relativamente, dentro de lo que es la historia de la iglesia, pues lo más fuerte tiene poco tiempo. Es decir, tendrá 150 años que se han venido desatando, poquito más quizá, pero ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a lo largo del siglo XX, se ha venido desarrollando un serio ataque contra las Escrituras por algo que se conoce como alta crítica. ¿Sí? ¿Qué es esto? Así muy rápido, muy abuelo de pájaro. Pues no es otra cosa que de repente, como ustedes saben, la humanidad o la historia de la humanidad va teniendo distintas etapas, van cambiando, ¿sí? Y llega un punto en donde surge algo que se conoce como el racionalismo. Es decir, que ya todo empieza a someterse al entendimiento del hombre. En otras palabras, si no se puede explicar, si no tiene una explicación lógica, entonces se desecha. ¿Sí? Eso es muy fácil de rebatir, no nos vamos a meter por ahí, pero así es como están las cosas. Y eso alcanzó a la iglesia, eso alcanzó a muchos. ¿Sí? Entonces empezaron a ver y dicen, bueno, realmente, pues voy a poner un ejemplo. Hay quienes se dicen cristianos, ¿ok? Pero no creen en el nacimiento virginal. Es un ejemplo. Hay quienes se dicen cristianos, pero no creen que Cristo es Dios. Hay quienes se dicen cristianos, pero niegan la resurrección de Cristo. Dicen, bueno, lo que pasa es que todo eso es figurado y todo eso es un lenguaje, es retórico completamente, pues la Biblia. Y empiezan a venir ataques y a desacreditar incluso libros completos y pasajes esenciales de las Escrituras. Y así empieza. A alguien de repente no le cuadra algo por ahí, ¿verdad? Y porque no lo entiendo. ¿Y cuántos han leído cosas que están en las Escrituras que no se entiende? A ver, salúdenme. Yo hay un montón. Yo creo que son más las cosas que no entiendo que las que entiendo. ¿Sí? Pero si no lo entiendo, el problema no es de Dios. Si yo no lo entiendo o si yo no le puedo dar una explicación lógica porque probablemente no la tenga, porque Dios es sobrenatural, porque Dios es Dios. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Dios es Dios y está por encima de todo. Y si yo no puedo darle una explicación, eso no es problema de Dios. Eso es un asunto que simplemente yo no lo entiendo. Pero es más fácil aterrizar el punto en decir, esto no me cuadra y esto lo hago a un lado. Hice una historia larga, corta, ¿ok? Entonces ha venido un ataque muy fuerte sobre las Escrituras y contra las Escrituras para, déjenme decirlo así, restarle credibilidad. El asunto es que la palabra de Dios nos dice que Dios no miente. ¿Sí? Repito, habrán cosas que luego no se pueden entender, sin embargo, el hecho de que no tengamos una explicación lógica, eso no lo elimina o no lo hace mentira, simplemente no lo entiendo, simplemente no lo puedo explicar. ¿Sí?
Entonces, fíjense bien, hoy necesitamos más que nunca tener el entendimiento que nuestra fe debe de estar basada en la Biblia. Y no es porque es un libro, nada más porque sí. Es porque la Biblia es la palabra de Dios. Póngame atención en esto que le voy a decir, porque esta frase es histórica, pero tiene mucha repercusión y ha golpeado, y yo la he escuchado en un par de por ahí de maestros serios, y ahorita voy a tratar de explicarle en dónde radica el problema de eso. Acabo de decir que la Biblia es la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Usted lo cree? ¿O la Biblia contiene la palabra de Dios? Ah, ok. Porque hay una diferencia monumental. Repito, hay maestros, miren, me atrevo a decir que en este momento la gran mayoría incluso de institutos bíblicos y de denominaciones que tienen sus propias instituciones de formación, vamos a llamar académica, ¿sí?, para sus ministros, si no están completamente vendidos a lo que se llama el liberalismo teológico o teología liberal, están muy contaminados, empezando precisamente por ese punto, ¿sí? Porque la Biblia contiene la palabra de Dios, dicen. El problema cuando tú dices que la Biblia contiene la palabra de Dios es en dónde sí es y en dónde no es. Es decir, quién determina qué sí es lo que Dios dice y qué no es inspirado por Dios. Qué sí viene de Dios y qué no viene de Dios. Ese es el problema, ¿sí? Y la Escritura habla de sí misma y se defiende a sí misma y nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Entonces, ¿verdad? Como dice el proverbio 22.344, ¿para qué tanto brinco si el piso está tan parejo? Que parte de toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque de repente te encuentras ahorita con que, de hecho hay algunas de las versiones de la Biblia que están dirigidas a desmentirse a sí misma. Es decir, a decir que el libro de Isaías no lo escribió Isaías, que solamente una partecita. Que el libro de Daniel, pues una parte la escribió Daniel, ¿sí? Y así, que todo los primeros 8 capítulos del Génesis, pues es un invento nada más. Y hay quienes lo sostienen y te dicen, bueno, lo que pasa es que aquí la Biblia dice esto y esto y esto, pero la verdad es que no es así. Lo que quiere decir es esto otro. Y si no estamos bien fundamentados, si nuestra fe no está bien fundamentada, nos lo tragamos como dulces, ¿sí? Y eso es muy peligroso. Nuestra fe debe de ser una fe bíblica. Nuestra fe siempre debe de estar precisamente fundamentado en lo que Dios dice, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Y yo creo que, bueno, cuando hablamos de fe, se pueden entender muchas cosas, ¿no? Porque ahorita ya hay fe en la fe, ¿no? Hay un tipo que se llama, bueno, o sea, no es un fulano, ¿no? Se llama feísmo, es decir, es como fe en la fe. Simplemente que tengas fe. Se trata de que tengas fe. ¿En qué cosa? Pues vete a saber, hermano, pues tú ten fe. ¿Sí? Con que tengas fe es suficiente. ¿Cuántos tienen fe? ¿Tú tienes fe? Y tú sí tienes fe. Miren, todos en alguna medida tenemos fe. Hasta el ateo tiene fe, porque está seguro, cree que Dios no existe. O sea, él lo cree. ¿Me explico? Está convencido de eso. Bueno, tiene fe, pero su fe no está bien fundamentada. Por eso hablábamos desde un principio, ¿en qué crees? Porque esto es lo que literalmente, mis amados, esto es lo que nos va a salvar la vida. Esto es lo que nos va a salvar el pellejo.
¿Sí me explico? Y lo que nos va a librar de muchas cosas y lo que nos va a librar de muchos tropezones. Podríamos hablar, repito, de una manera muy general, como el término de fe, ¿verdad? Cómo ha sido distorsionado, muy manipulado, muy manoseado, añadiría, ¿verdad? Por eso es la importancia y la necesidad de que nosotros tengamos y entendamos como creyentes que nuestra fe debe de ser bíblica, es decir, basado en lo que está en la Biblia. No en lo que yo entiendo de la Biblia, es en lo que la Biblia dice. Pero es que no lo entiendo, no te preocupes, lo vas a entender después. Pero es que quiero entender esta otra cosa. ¿Entendiste esto? Sí, obedece eso. Y síguele avanzando. No, pero es que no, tú estás tratando de justificar tu desobediencia con algo que te estás yendo por la tangente, ¿no es así? Siempre Dios nos va a demandar por aquellas cosas que nosotros entendemos. ¿Sí me explico? Y eso es parte de un crecimiento que vamos teniendo. De una manera también muy general podríamos decir, como mencioné ahorita, que todos tienen fe, ¿sí? Hay quienes aborrecen a Dios, ¿verdad? Que están activamente buscando en nuestra cultura, dándole a todo lo que tenga que ver con Cristo, ¿verdad? Y bueno, esa es una fe que algunos han llamado, es que somos bien radicales. Sí, son muy radicales, son muy violentos, incluso que persigue a quienes no creen y confiesan y abrazan lo mismo que ellos creen. ¿Sí me explico? O sea, es como que ahora todos tienen que creer lo que yo creo, porque si no, yo te persigo. Pero es que yo creo otra cosa, yo pienso otra cosa. No, tienes que ser así. Y el asunto es que paradójicamente, aún entre creyentes, le llaman fe a cosas que no son fe. Al menos no la fe que la hablan las Escrituras, ¿sí? Por eso luego se le dan interpretaciones equivocadas, aplicaciones erróneas. De ahí entonces podríamos explicar el porqué de tantas conductas tan extrañas, ¿verdad? Dentro de las distintas corrientes teológicas, ¿verdad? Judeocristianas, ¿no? Que podríamos llamarlo así. ¿Por qué unos están tan raros, no? Son cristianos, sí, ¿por qué hacen eso? Está raro, está ¿sí? Y luego, eso mismo dicen los otros de acá. Ay, ustedes le hacen así y ustedes no. No, ¿y tú? No, yo sí. ¿Y por qué? Pues no sé, pero sí. Y el problema es que han habido hay distintos entendimientos, pero el problema esencial es que luego no pueden explicar su fe, no pueden explicar en qué creen. Por eso es importante ir a las Escrituras, porque aquí es lo que nos dice: pon tu confianza aquí, pon tu confianza en esto. De eso hablamos en tener fe. ¿Sí me explico? O sea, en primer lugar es que nuestra confianza esté puesta en Cristo, sí, pero ¿en base a qué? Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Qué es lo que dice Dios de esto? ¿Qué es lo que dice Dios de esto? Pues no sé, a mí me parece, que no te parezca, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Me explico? Pues es que a mí se me hace, pues mira, yo lo que entendí es esto. Bueno, como mencioné hace un momentito, el punto no es qué es lo que yo entendí, es qué es lo que Dios dice. Porque Dios dice lo que dice, ¿sí? No dice lo que yo digo que dice, que Él dijo. ¿Están aquí? Entonces, por esto es indispensable, mis amados, que tengamos un entendimiento muy claro, muy preciso a qué se refiere la Biblia cada vez que habla acerca de la fe, ¿verdad? También para que no andemos diciendo por fe, por fe, por fe, por fe, y a veces nos pegamos unas embroncadas por fe, ¿sí? Y al ratito, no, por fe el Señor nos va a sacar. ¿Y cuál fe? Si nunca nos dijo que hiciéramos eso. Entonces nos metemos en problemas, ¿verdad? Y después queremos que Dios responda a algo que Él no dijo. Eso es muy importante. Es que la Biblia habla mucho, repito, acerca de la fe, de tapa a tapa, acerca de confiar en Dios y en qué debemos de confiar y en qué no debemos de confiar. Todo esto nos lo dice. En el Nuevo Testamento hay un capítulo completo que se dedica a ello.
¿Cuántos saben cuál es? ¿Cuál es? Así bien fuerte. Hebreos ¿qué? Hebreos 11. Es todo un capítulo, habla acerca de la fe. ¿Sí? Es una definición con respecto a lo que es la fe y a la necesidad que nosotros tenemos de entender una fe bíblica. Y que fe no quiere decir creer mucho. ¿Sí? Simplemente fe quiere decir confiar en Dios, tener nuestra confianza puesta en Dios. Voy a leer Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice: he aquí, el orgulloso, en él su alma no es recta. Fíjense bien, aquí habla el orgulloso. ¿A quién se refiere? Al que confía en sí mismo, al que confía en sus recursos, al que confía en sus criterios, al que confía en lo que él puede lograr. Entonces, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Dice: mas el justo por su fe vivirá. Es decir, es todo lo contrario. Uno va para un lado y el otro va a 180 grados. ¿Sí? Mas el justo por su fe vivirá. Y esto nos deja en claro que la fe no es algo que ocurre una vez y ya. Tuve fe y ahorita no sé si la tengo, sino que fe nos habla que es una manera de vivir. Que el verdadero creyente, aquel que cree que sus pecados han sido perdonados, que ha sido justificado, que su relación con Dios ha venido a establecerse de una manera pues sólida, y esa amistad con Dios, antes estaba en enemistad y ahora está en amistad con Dios, ¿verdad? Y que vive permanentemente confiando en Dios. No algo como que ahorita sí y dependiendo de la circunstancia ya se me movió aquí el asunto, pues no, ya como que ya no creo tanto. Y al ratito, no, pues sí vuelvo a creer. Eso no es fe, ¿sí? Eso puede llamársele buenos deseos. Miren, fe no es tener buenos deseos. Fe no es desear mucho algo, porque muchas veces dice, es que le pedí con mucha fe. O sea, es que le eché ganas, pues me está diciendo, ¿no? O sea, sí, yo sí, es que era mucho, tengo mucha fe. Y muchas veces es que lo deseabas mucho, pero eso no es fe. ¿Sí? Hace tiempo platicaba con un pastor y estábamos hablando de algún proyecto que él tenía, ¿no? Y me dice, ¿cómo ves? Y le voy a hacer así. Y le dije, oye, ¿y qué te dijo Dios? Fue así como que, no, es que yo ya he orado mucho. Está bien, qué bueno que le has dicho, pero ¿qué te dijo Dios? Es que ya he orado mucho, me dijo. Tengo años orando por eso. Le dije, ¿y eso qué? O sea, ¿qué que tengas mucho tiempo orando? ¿Sí me explico? Nuestros hijos luego nos pueden estar pide una cosa por años y les vamos a decir, siguen diciendo lo mismo. Nel, del griego no. O sea, no, ¿cómo te explico? ¿Sí? Y al ratito otra vez, Y no, o sea, no va a llegar y papá, mamá, pues yo ya te lo he pedido mucho. Tengo años pidiendo y tú sabes que yo lo deseo y tú puedes dármelo. Sí, pero no. ¿Sí? Es que creo que Dios es poderoso para darme. No, pues Dios es, o sea, es todopoderoso. Él lo puede hacer. Pero eso no quiere decir que lo va a hacer. Así de sencillo. Porque es contrario a su voluntad, porque es contrario a su carácter, o ve tú a saber, o simplemente porque no quiere. Y si no quiere, tiene suficientes razones para decir no quiero, es Dios. Entonces, eso es algo muy sencillo y son cosas que nosotros debemos de asumir. Es Dios y si Él me dice sí a algo, qué bueno. Si me dice que no a algo, pues está bien, por algo será. Seguramente está viendo algo que yo no veo y estoy confiando en Él. ¿Estamos aquí? Vengan a Hebreos, por favor, capítulo 11, versículo 1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza. Esa palabra, la certeza, quiere decir la base segura. ¿Sí? Entonces se lee, ahora bien, la fe es la base segura de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Convicción quiere decir
prueba convincente, es decir, algo que resulta tan firme como la más exhaustiva de las pruebas a favor de aquello que se cree. Voy a tratar de explicarlo en un ratito más porque ya a algunos ya les empezó a salir un signo de interrogación por acá atrás, ¿sí? En este caso es en lo dicho por Dios, así de sencillo. Es en lo dicho por Dios, ¿verdad? Aunque de momento no lo vea. Dios dijo esto, ¿sabes qué? Eso es suficiente. Yo confío en eso, puedo esperar eso. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Sí? Pues no sé, a lo mejor no me alcanza la vida para verlo, pero así es. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. No sé si me estoy dando a entender con esto. Si Dios dice que el perdón de pecados no es en base a las obras nuestras, que no nos lo podemos ganar, ¿verdad? Sino que tenemos que confiar en lo que hizo su Hijo a favor nuestro y que lo tenía visto desde antes de la fundación del mundo y que solamente poniendo nuestra confianza en Él, por lo que Él hizo, podemos ser salvos. ¿Cuántos creen en eso? Dices, bueno, con eso me alcanza. Ay, sí, así de fácil, ¿no? ¿Han escuchado eso? Ay, así de fácil, o sea que si, no hombre, si yo le di clases al mocha orejas, ¿verdad? Y si yo hice esto, y así ya nomás me arrepiento, y ya el Señor me perdona. Bueno, si te arrepientes, el Señor te perdona, pero probablemente tengas muchas consecuencias por lo que hiciste. ¿Me explico? ¿Por qué me metieron al bote si el Señor ya me perdonó? Pues sí, porque violaste la ley y la ley te la aplican. No sé si me doy a entender. O sea, a veces confundimos eso y Dios nos perdona. ¿Sí me explico? Porque Él nos dice que lo podemos esperar y yo tengo esa plena convicción. Si algo me dice Dios, yo puedo esperarlo. Entonces la definición hecha aquí está en un estilo, es muy hebreo esto que está hablando y se llama a los hebreos precisamente, ¿verdad? Porque está usando dos frases similares para afirmar una misma cosa, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que está afirmando? Una confianza absoluta en lo dicho por Dios, entendiendo que Dios no cambia, que Dios no te va a decir ahorita sí, mañana no sé, ¿sí? Como a veces se llega a decir, no, pues es que yo iba a hacer esto, pero ya el Señor me cambió la pichada. No, nunca la captaste. O sea, a veces es más fácil decir eso, ¿no? O sea, suena más espiritual decir, bueno, hermanos, yo pensaba predicarles esto, pero ahorita el Señor me cambió la pichada. Dices, bueno, ¿por qué no eres honesto mejor? Y dices, yo pensaba predicar acerca de esto. Para empezar, ni siquiera tienes que decirlo, simplemente predica la palabra y listo. Pero si quieres decir algo, o sea, es no adornarse, me explico. O sea, es mejor decir, no, ¿sabes qué? Yo pensaba decir esto, pensaba tratar de explicar esto, y a última hora tuve una impresión distinta y creo que va por aquí. ¿Me explico? No hace ningún daño, está bien, pero es que somos bien raros, ¿no? Dile, voltea al que está a tu lado y dile, estás bien raro. Tú no le digas a ella, ¿eh? Tú sí dile a ella, mija. Dice, versículo 2, porque por ella, o sea, por la fe, por la confianza en lo que Dios dijo, por ella recibieron aprobación los antiguos, es decir, fueron acreditados, es lo que quiere decir, fueron objeto de testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios testificó acerca de ellos, ¿verdad? Los antiguos que menciona están allá, de hecho los menciona como esa nube de testigos, están en el capítulo 12, que vivieron por fe, todo lo que vemos en el capítulo 11, ¿sí? Algunos, pues qué suave, ¿no? Héroes de la fe, y a otros que dices, híjole, es que les fue como en feria. Ahora sí que les fue como en feria. Pero bueno,
Ellos obedecieron, ellos dieron testimonio y es una nube de testigos que menciona ahí. Versículo 3 dice, fíjense bien, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Literalmente quiere decir con una palabra de Dios. O sea, Dios dijo, ¡pau! Con una orden, con eso bastó. Es decir, que Dios no tuvo que estar repitiendo. Papás, Dios no dijo, a la tercera, va a la tercera. Ya te dije una vez, van dos, no, a la primera que dijo. Sí. ¿Cuántos? No levanten la mano entonces, mejor. Sí, para no quemar a nadie. Pero luego es, a ver, te voy a decir, te lo voy a decir 3 veces. Haz esto, hijo o hija, ¿verdad? Que hagas esto, ya van 2. Que hagas, van 3 y en la tercera es cuando lo hacen. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? Porque le decimos hasta 3, entonces el problema es, dices, bueno, ¿por qué te lo tengo que repetir 3 veces? Si con la primera debe de bastar, ¿no? ¿Sí o no? No hubo ni un amén y los hijos están así como que... Sí. Pero así es, o sea, digo, no tenemos ningún problema en repetir la instrucción y no deberíamos de tener ningún problema en repetir la instrucción, pero nada más para asegurarnos que la entendieron, porque a veces no la dimos bien, ¿verdad? Y a veces también, hijos, perdónennos porque de repente también nos falla. Y a veces dimos la instrucción y no nos aseguramos de que la hayan entendido y al ratito ya tomamos acción y al ratito, pues, ¿cuándo me dijiste? Pues yo te dije eso. ¿No les ha pasado también? Que le encargas una cosa y ves que hacen otra y le dices, ¿qué hiciste? Pues lo que me dijiste. Yo no te dije eso. ¿Cómo no dijiste? No, lo que yo quería decir era esto. Ah, bueno, pues yo lo que te entendí es eso. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante es, ok, te doy la instrucción y me aseguro de que la hayas entendido. ¿Ya la entendiste? Ok, no la tengo que repetir. Dios dijo una sola vez, con una palabra, hagas esto y ¡pau! Vámonos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Es decir, miren, este es un versículo esencial. Váyanse preparando para ir a Romanos capítulo 4. Esto es algo bien básico porque de aquí parten muchas cosas. De hecho, de aquí parte todo, Este es el origen de todo. Es decir, Dios creador de todo por su palabra. Así de sencillo. Y quiero decir esto con mucho cuidado, mis amados, pero debemos de tener mucha sensibilidad y mucho cuidado de no menospreciar la palabra de Dios. Cuando hay un menosprecio hacia la palabra de Dios, hay un menosprecio hacia Dios mismo como creador. Así de grave es. Cuando yo menosprecio la palabra de Dios, ¿y qué es menospreciar? Pues igual y nunca vamos a decir, ay no, la Biblia, no, quién sabe qué, y empecemos con cosas. Pero menospreciar, ¿qué es? Darle un valor más bajo del que tiene. Eso es menospreciar. ¿Sí? ¿Sí se ubica eso o no? Contéstame sí o no para saber si no para dormirnos todos juntos. ¿Sí? Y Pero sí se entiende lo que es menospreciar entonces, ¿no? O sea, un ejemplo, esto vale 10,000, pero te doy 2,000 y me estoy arriesgando, ¿Sí me explico? No, estás bajando el valor. Esto es lo que vale. Bueno, esto es lo que vale la palabra de Dios. Debe de ser obedecida, punto. La palabra de Dios es segura, punto. Dios no miente, punto. Sea todo hombre mentiroso, ¿sí? Y Dios veraz, punto. Es imposible que Dios mienta, punto. Y así podremos seguir. Todas las afirmaciones que la palabra de Dios hace de sí mismo. Entonces cuando se menosprecia la palabra de Dios, es un menosprecio directo a Dios como creador. El menosprecio a la palabra de Dios, escuche bien, es un menosprecio directamente a Cristo, ¿sí? Porque Él es la palabra.
Él es el verbo hecho carne. ¿Sí? Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y sostiene todo con el poder de su palabra, con Él. ¿Sí? Cuando menospreciamos su palabra, estamos menospreciando a Cristo. Cuando dudamos de la palabra de Dios, estamos dudando de Dios como creador y estamos dudando del Hijo de Dios. Entonces, esto es más serio y más relevante y más trascendente de lo que yo tengo la capacidad de explicar. ¿Sí? Entonces, por eso es que la verdadera fe bíblica, mis amados, se ejerce en obediencia a su palabra. Repito, no es un deseo, no es una preferencia personal. Si hay una canción muy, bueno, nos gusta mucho, ¿sí? Pero dice que si al dar su palabra las estrellas y las galaxias fueron y cumplen su propósito, lo estoy parafraseando, dice, pues yo también, con más razón. ¿Sí? Y así, si aún toda tu creación se postra delante de ti, yo también, porque para eso fui creado. Y así, so will I. ¿Okay? O sea, yo también lo voy a hacer eso. Voy a confiar en ti, porque tú lo dijiste. Ya les dije que vinieran, ¿verdad? A Romanos 4. A partir del versículo 17 lo voy a leer, porque este es uno, miren, aquí es un nombre, se lo sacan pero de la manga del chaleco. Híjole. Versículo Romanos 4:17 dice, como está escrito. Fíjense bien cómo va el apóstol Pablo, No dice, pues como yo pienso, a mí se me hace, me dijeron por ahí. No, lo que yo entiendo es, dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Es una referencia a Génesis 17:5. Dice, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dicen, eso es fe, hermano. Fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Esto es así, tú por fe y ten fe y llama lo contrario a eso. Eso es fe, estás creyendo porque la Biblia dice que, ¿verdad? Que Él llama las cosas que no son como si fueran. Sí, nada más que ahí se está refiriendo a Dios. Ahí se está refiriendo a Dios. Literalmente dice que llama lo que no existe como existente. De una manera más clara y más textual se entiende como que llama a lo que no existe a la existencia. Lo que sigue hablando aquí es Dios como creador. Es decir, Dios puede crear con lo que dice. ¿Está claro? ¿Cómo creó las cosas? ¿Cómo creó todo el universo? Con lo que dijo, con el poder de su palabra, sea esto. Y fue hecho una sola vez. ¡Pum! Vámonos. Él puede hacer eso, nosotros no. Entonces esto no se está refiriendo a que tengo fe y puedo llamar las cosas que no son como si fueran, porque eso es fe. Eso es... Ya se entendió la expresión, ¿verdad? Entonces se refiere únicamente a Dios, solamente aplica a Él, ¿verdad? Porque es ahí en donde precisamente descansa nuestra fe. Cualquier interpretación fuera de eso está centrado en el hombre, es decir, es antropocéntrica, está centrada nada más en el hombre, no es cristocéntrica, ¿sí? Es solo una interpretación idolátrica, es una interpretación incluso ocultista y un intento metafísico, ¿verdad? Ver lo que no es, visualízalo y decláralo, porque es todo un rollo, ¿no? Mundos paralelos, está el mundo material o inmaterial, es el mundo de las ideas, dice Platón, y lo conectas y pones y eso viene a la existencia. Es todo como dije hace un rato, ¿no? Entre otras cosas, estaba de este grueso y así de largo lo que se fumaron.
Ya lo aumenté ahorita porque hace ratito era así. Pero este sí, no, este sí de plano sí está más grueso, ¿verdad? Son principios que se remontan a Aristóteles, a Platón, ¿verdad? Y que bueno, hay muchos que promueven esto. Entonces, hasta aquí podemos afirmar que la fe es obediencia a la palabra de Dios. Las cosas existen porque Dios las llama a la existencia, no porque Dios tenga fe. Ay, a ver si me sale, a ver cómo me sale, a ver cómo me sale este. Pues no, Dios sabe todas las cosas y lo establece todo desde un principio. Entonces, como dijimos, no es la fe en sí misma, ¿verdad? No es nada más fe por fe. Versículo 4, quiero meterle el acelerador. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Miren, esto es bien importante, mis amados. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Digan conmigo, mejor sacrificio. Dice que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Es decir, por la fe, ¿verdad? Es lo que lo llevó a ofrecer un mejor y un mayor sacrificio. No fue la ofrenda en sí misma. Ojo con eso. Porque muchas veces podemos decir, no, pero es que nada más es porque tenía que haber derramamiento de sangre, ¿verdad? La muerte de un inocente. Y bueno, sí, ese es un principio, pero debemos de tener mucho cuidado porque luego se pone la confianza, escuchen bien, en lo que estoy dando, en la ofrenda que estoy dando y no en el que recibe la ofrenda. En este caso en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que Abel ofreció un mayor y un mejor sacrificio. ¿Por qué? Porque estaba confiando en su ofrenda. No, es porque estaba confiando en aquel que demandó, en este caso, esa ofrenda. Dice, y alcanzó el testimonio de que era justo dado por Dios, dando testimonios de sus ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios aceptó y aprobó esa ofrenda. ¿Sí? Dice, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Vamos a ver un par de cosas aquí. Lo primero que podemos ver y que podemos notar es que ambos hermanos recibieron de sus padres la instrucción necesaria de cómo y por qué acercarse a Dios. O sea, no se le ocurrió a Abel y no se le ocurrió a Caín. Ellos recibieron la instrucción de sus padres porque sus padres tuvieron una espantosa experiencia por desobedecer a Dios. ¿Estamos aquí? Ahora es bien interesante el por qué dice que Abel, ¿no? Y por qué no dice Adán. ¿Que se habían puesto a pensar en eso? ¿No? Yo sí. El asunto es que cuando Adán y Eva pecaron, ellos no fueron y no ofrecieron un sacrificio. ¿Quién fue el que ofreció el sacrificio? ¿Quién hizo el sacrificio? Dios mismo. Ellos no lo ofrecieron, ellos fueron los primeros diseñadores de modas, ¿no? O sea, se cubrieron con hojas de higuera y no era un taparrabos. O sea, era como una especie de burka, ¿ok? Era completamente cubiertos. O sea, no era así nada más acá, así. Era completamente cubiertos, ¿sí? Dios no aceptó eso, pero ellos no tenían ni idea. Pero cuando vieron que fue lo que hizo Dios, aprendieron de Dios y le enseñaron a sus hijos. Y eso nos lleva a los siguientes puntos. Número 1, que el sacrificio de Abel fue presentado en obediencia, ¿verdad? En tanto que Caín, póngame atención en esto, optó a hacerlo a su modo. Ese es un problema, porque muchos pretenden acercarse a Dios a su modo. No, pastor, ¿qué me vas a decir a mí? Pues si la cosa es entre Dios y yo. ¿A ti qué te afecta? Pues si la cosa es entre Dios y yo. Pues mira, si eres creyente sí me afecta, porque estamos vinculados al cuerpo de Cristo, porque tenemos la misma vida. Y si tú no estás en comunión con Dios, no estás en comunión conmigo. Si tu comunión está rota, está bloqueada con Dios, tu comunión conmigo también lo está. No podemos, no se puede. Por eso me interesa que te pongas bien con Dios para que estés bien con todos.
Eso es bien importante de que lo entendamos, ¿sí? Y esto es lamentablemente más común de lo que se podría pensar, es decir, pretender acercarse a Dios a su propio modo, a su propia manera, es más común, ¿verdad? Tan común que hasta se hace normal y que muchas veces ni siquiera se nota. Porque común y normal son dos cosas distintas. No, es que es normal. Es que es normal que, pues que tengan por allá hagan sus cositas, ¿verdad? Al cabo se aman y con que se amen basta. Y la Biblia no dice eso. Ay, pero pues eso era en aquellos tiempos, ahorita es distinto. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Pero los tiempos sí, pero Él no, y Él es el que lo dijo. Entonces Él no cambió de opinión. Hay cosas que cambian porque pues todos cambiamos. O sea, y vaya que cambiamos. Pregúntale al espejo. ¿Sí o no? Y vaya que cambiamos, vaya que nos deterioramos. Pregúntale a la rodilla. ¿Sí me explico? Ya llega un momento en el que ya cuando uno se va a levantar, lo tienes que hacer en etapas, ¿no? Entonces luego te levantas acá y ¡pam! Como resorte, ¿no? Ya estabas listo. Y es así como que ahorita dice, a ver, ya me desperté, giro, bajo la primera, toco, todo bien, sí, todo bien, vamos, 1, 2, 3, ánimo, y ahí vamos, ¿verdad? Sí, porque llega un momento en lo que no duele rechina, pero y los muchachos se pueden reír, pero como me ves te veré. ¿Sí o no? A ver, los que saben de lo que estoy hablando, levanten la mano. A ver, viejitos. No, no es cierto. No, ustedes están jóvenes. Por fe. Hablando de fe, ¿no? Pues yo lo creo. Pero me duele. De todos modos, ¿no? Ay, es que yo creo que no me va a doler. Mira, por si acaso, tómate tu paracetamol mejor, porque eso es fe, ¿verdad? Entonces, el mismo sacrificio que ofreció Abel fue una evidencia muy clara, escuchen, que no la presentó a manera de un rito, que no la presentó como un ritual, sino como una forma obediente, como una verdadera devoción. ¿Es por qué? Porque Dios, tú me dijiste o sea, que para acercarme a ti hiciera esto. Lo voy a hacer porque tú lo deseas. Igual y no lo entiendo por qué, pero si tú lo quieres así, así te lo doy. Y me acerco a ti. ¿Estamos aquí? Qué importante es eso. ¿Cómo nos va a librar de dolores de cabeza? Y adelantito voy a hablar de esto, pero no quiere decir que no pensemos, al contrario, ahorita vamos a ir para allá, ¿sí? Por eso nos habla entonces que porque no lo presentó a manera de un ritual, que no lo presentó pues como él le dio o como entendía o como se le dio su gadarena gana en ese momento, ¿verdad? Pues que Dios lo recibió, Dios lo aceptó. Y que eso era un testimonio de que él lo había hecho de la manera correcta, ¿verdad? Y aquí cabe perfectamente hacer otra pregunta, porque ya saben que soy preguntón. Para usted, cuando ora, cuando se congrega, cuando lee, cuando escucha la palabra, cuando ofrenda, pues si lo hace, ¿verdad? Pero lo hace como un ritual o como una acción de obediencia, porque Dios lo dijo. Es decir, porque lo hago en amor, porque lo hago porque simplemente quiero agradarlo a Él. Porque Señor, tú lo quieres así, así te lo doy. Porque hay mucho de ritual entre nosotros, ¿eh? O sea, luego venimos al culto, ¿verdad? Y ya cumplí el ritual de la alabanza, ¿no? Entonces, pues ya cantaron, entonces, o sea, estoy con el cuerpo aquí y la mente, quién sabe dónde esté. El corazón, quién sabe dónde esté.
pero ya cumplí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estuvo el mensaje? ¿Qué te habló Dios? Pues ya sabes lo mismo. Pero ya bien, gloria a Dios. Ya cumplí. Ya dices, ya cumplí. Y esa actitud no huele bien delante de Dios. Esa actitud no nos lleva a ningún lado. Ese entendimiento, bueno, sí nos lleva, pero nos lleva a darnos de topes. Y Dios quiere que tengamos nuestra confianza puesta en Él y que las cosas que hacemos, lo hacemos porque Dios quiere que lo hagamos así. Esto quiere decir de que, bueno, pues vamos a, ¿por qué no empezamos distinto? A mí me parece que el culto tiene que ser distinto. Bueno, pues a ti te parece, pero como tú no presides, pues síguele. ¿Sí me explico? O sea, ¿es contrario a lo que establece la Biblia? No. Bueno, vamos a darle. Vamos a hacer las cosas en ese sentido. Vamos a caminar. Vamos a confiar en que el Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué primero tocan las rápidas y luego las despacito? Bueno, pues a lo mejor algún día empiezan por los anuncios. ¿Sí me explico? ¿Qué si un día, a ver, esto estaría buenísimo, nomás así, como dicen, nomás de adrede. Pero ¿qué tal si, porque luego le vamos calculando el tiempo, ¿verdad? Decimos, no voy a llegar a tal hora, empiezan la alabanza, llegan así, no, yo llego, ya llegué. ¿Sí? Y un día llega y no está la alabanza. Resulta que está la predicación. Así como que, ¿y qué pasó? Eso está mal. No, entraré por sus puertas con acción de gracias. Mira, primero entra por sus puertas a tiempo. Pueden decir ouch o amén, como quieran, lo que prefiera. Sí, pues ya es la última enseñanza, pues ya va a soltar. Sí, y saliendo aquí muy rápido. Sí. Pero escuchen bien, o sea, qué importante es tener eso en claro, ¿sí o no? O sea, ¿y qué si un día empieza así? Por la palabra de Dios y dejamos que la alabanza y que esa adoración sea en respuesta a esa palabra que recibimos. ¿Estaría mal o si se empiezan por los anuncios? O si me explico todo el orden, todo eso, bueno, pues son cosas que de alguna manera pues ahí se pone y pues vamos a darle, no pasa nada. Son elementos importantes, me explico. Pero no es porque es que así, y es el ritual, porque el ser humano es muy ritualista. Nos gustan los ritos, nos hace sentir seguros los ritos. Se siente bien en la conciencia. La limpio, aunque no la limpie, pero yo pienso que la limpio, ¿no? O sea, yo descanso ahí, pues realmente no tiene un apoyo, pero yo pienso que sí lo tiene, entonces pues para mí es así, pues ya listo. Y seguimos avanzando, versículo 5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Esta es una referencia de Génesis 5 del 21 al 24. Dice, porque antes de ser trasladado recibió de haber agradado a Dios. Miren, aquí déjenme hacer esta observación. Aquí ya pasó, ya se dieron cuenta de Abel a Enoc, ¿okay? Pero ya está tratando cosas distintas que tienen que ver con la misma fe. Es decir, cuando pasa a Enoc, ya dejó establecido que el hecho de que la justificación, que el perdón de pecados, ¿sí?, se recibe solamente por la fe. Solamente por la fe. Que es por gracia, por medio de la fe. Dice, no, es que antes era por... No, siempre ha sido por la fe. Toda la ley, todo eso simplemente era sombra y figura de lo que va a venir, pero siempre ha sido por la fe. ¿Por qué justificó Dios a Abraham? Por la fe. ¿Por qué justificó a Abel? Por la fe. Y eso hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Entonces, ha establecido eso y ahora lleva que precisamente, ponga atención, una vez que ya ha sido justificado, una vez que ha creído, ahora la vida de la persona, del que agradó a Dios,
no solamente es en fe cuando empezó y ya después lo hace, pues quién sabe cómo. No, sigue en agrado a Dios. Sigue agradando a Dios. ¿Sí me explico? Es decir, su manera de vivir es en agrado a Dios. ¿Por qué? Porque sigue en obediencia a Dios. Ya obedeció a Dios es decir, para la orden que Dios da a todo hombre para el arrepentimiento, ya lo tuvo, ya puso su confianza en Él. Ok, ya vino para acá, entonces ahora sigue en obediencia a Dios. ¿Cómo me voy a conducir? Ahora como creyente, ¿cómo me voy a conducir en esto? Porque antes hay una clarísima diferencia entre un antes y un después de un creyente. No puedo decir que soy creyente y sigo viviendo como antes. De decir que he creído, no, simplemente no se puede. Y si eso ha ocurrido, o una de dos, ¿verdad? O no es creyente o no es creyente. Entonces, por eso miren, debemos siempre de tener mucho cuidado cuando es que fulano de tal, el reformador tal dijo esto, es que fulano de tal dijo esto. Está bien, o sea, pero por ejemplo, en ese sentido, Lutero y otros reformadores enfatizaron mucho sobre la justificación por la fe, pero no balancearon su enseñanza, que era necesaria una vida de agrado a Dios. Ahora, ¿está mal que hayan enfatizado en eso? No. Digo, en un tiempo en donde vendían terrenos en el cielo, pues que venga y te digan la salvación es por fe, ¿verdad? Es solamente por fe, es solamente creer. Y pues fue una bomba, pero eso es doctrina básica, o sea, no avanzó nada el asunto, simplemente recobró algo que ya estaba ahí, que es esencial y que ha estado desde siempre. Pero que en medio de su tiempo fue una conmoción, pero ahí se quedó, no avanzó más. No sé si me estoy explicando con esto. O sea, no dio énfasis a la santificación, por ejemplo, y eso ocasionó muchos conflictos, ¿verdad? Eso ocasionó incluso una persecución por parte del movimiento reformado a quienes decían que había que vivir ahora para el Señor. ¿Usted se imagina? Somos salvos por fe, pero no solamente te persigo, si te agarro te mato. Qué piadoso, ¿no? Es decir, hubo sencillamente cuando dicen hay que abrir las escrituras, pues hay que abrirlas, a ver qué dice la Biblia, pues vamos a ver qué dice. Oye, sí es cierto, salvos por fe. Pero también esto, y también hay esto otro. Oye, vamos ahora a pasar eso que dice aquí, vamos a pasarlo a la vida. Y el otro, no, es por fe, es por fe, es por fe. Sí, está bien, pero tenemos que vivir esto. No, pues ahora te pongo una corretiza. Ahí surgieron movimientos, ¿sí? Uno de ellos fue el movimiento pietista, el movimiento anabaptista. Oye, no, pues es que nos bautizaron de bebés y pues no tiene decisión. Entonces, ¿te quieres bautizar? Ahóguenmelos a esos. O sea, hay historias de terror, mis amados, a causa de eso. Pero no me voy a tener ahí. Y de ahí se fueron derivando muchos movimientos, ¿no? Uno de ellos fue el movimiento puritano, que eso se originó ya en Inglaterra, ¿sí? Precisamente de todo esto que dijeron, no, pues hay que vivir como pues Dios dice. Y escuchen bien, de eso nació esta nación, de gente que vino de allá para vivir en libertad, para poder expresarse. Y bueno, aquí ya entramos en otras cosas, ¿no? Tanta la libertad, ¿sí? Que ahora alguien dijo por ahí, ¿verdad? Y digo, hay escritos acerca de eso. Es que esta nación es una nación, dice, es una nación cristiana. Dice, no, esta es una nación de herejes. Porque muchos se han desviado. En pos de esa libertad, se apartaron de esto, mis amados. Y Él nos trae a libertad, sí, pero donde dejemos esto a un lado o le demos nuestras propias interpretaciones, nos va a llevar a lugares muy equivocados. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Pero han salido cualquier cantidad de movimientos.
a causa de ello. Porque pues yo le doy mi interpretación y empiezo a vivir como yo quiero, como yo entiendo y no como Dios dice. ¿Vamos bien hasta aquí? A ver, vamos de tiempo. Ya merito. Versículo 6. Y sin fe, con esto vamos a terminar. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Vaya afirmación. Sin confianza en Dios, sin obediencia, ¿cómo es? ¿Qué tan posible es agradar a Dios? ¿Es posible? No. Es una afirmación tremenda. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia no se puede agradar a Dios. Sin confiar en Dios no se puede agradar. ¿Sí? Y dice, porque es necesario, digan conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Sí? Literalmente es crea que hay Dios. Es decir, que tiene la prueba convincente, la base segura de que hay Dios. Pregunta de examen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa base segura de que hay Dios? Pues de que Dios dijo que Él es. Dios no se oculta. Dios dijo, yo existo, o sea, yo soy. Ay, andaban acá con sus rollos y todo. Bueno, yo soy. Desde un principio no se ocultó a Adán. Estaban en comunión. Es el hombre el que se apartó. Estamos aquí y Dios permanece fiel porque Él no cambia. ¿Sí? Y gracias a Dios por eso. Y aquí estamos. Y yo sé que ha estado un poco árido el asunto, ¿no? Porque tiene su peso. Pero si estamos hablando en qué creemos, es que tengamos nuestra confianza en lo que Dios dice y que entendamos, ¿verdad? De que, bueno, que Él es remunerador, que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, miren, ¿saben cuál es la recompensa de buscar a Dios? ¿Alguien podría decir? La vida eterna, sí, en un sentido, pero en esencia es el que le busca, es porque y lo encuentra. Él es la recompensa. Él es el regalo. Él es el mayor regalo que podemos tener. No hay nadie más valioso que Él. Él es el mayor regalo. ¿O pensamos que hay algo más grande que Él? Él es el regalo. Tú me buscas, tú confías en mí, aquí me tienes. Aquí me tienes para siempre. Puedes contar conmigo, porque las promesas en Él, es decir, las promesas en Cristo son en Él sí y en Él amén. Y descansamos ahí. ¿Está bien? Con esto terminamos. Hay nada más 24 puntos que quiero tocar ya como conclusión. Pero les voy a decir algunas cosas de lo que no es la fe. ¿Está bien? Y con eso vamos a concluir. Y después oramos. La fe no es un suicidio cerebral. ¿Okay? Es decir, no tengo que dejar de pensar. Al contrario. El hecho de creer, de confiar en lo que Dios dice me permite ver las cosas desde la perspectiva real y correcta de las cosas. ¿Sí? No en vano, el mayor avance de la ciencia, ¿saben cuándo se dio? Cuando se abrieron las escrituras. Las escrituras se cerraron por más de 1000 años. ¿Y saben qué es lo que pasó a la humanidad? ¿Saben cómo se le llama a esa etapa? Obscurantismo. ¡Pum! Se les apagó la luz. Se abrieron las escrituras. Y la ciencia se empieza a desarrollar. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Y la gente más brillante, déjenme ponerlo así,
más del 66% actualmente de los premios Nobel serios, estoy hablando, porque hay premios Nobel como el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Pues en un año se lo dan a alguien, ¿verdad? Por ahí, y a otro año se lo dan a alguien que en sus primeros años bombardeó 8 países, ¿no? O sea, bien pacífico, ¿no? O como el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Que un día se lo dan a Octavio Paz, ¿verdad? Y al otro día se lo dan a Bob Dylan. Es un Premio Nobel de Literatura. ¿Sí sabían eso o no? Estamos hablando de premios Nobel serios, o sea, premios Nobel de ciencia. Eso es el 66% de ese porcentaje, o sea, de ese grupo de gente que ha obtenido premios Nobel de ciencia, ¿sí? Es porque vienen de lugares reformados por las Escrituras, es porque abrieron las Escrituras, es porque el cristianismo y el legado del cristianismo y el legado que ha habido es que se abrieron las Escrituras, ¿sí? Entonces no es un suicidio cerebral. Otro, la fe es algo inteligente, va junto con pegado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es inteligente? Porque se origina en Dios, no en la mente del hombre. No es una ocurrencia del hombre, viene de Dios. Eso es lo más inteligente que hay. La fe también es concreta, es muy objetiva. No es algo así como que nebuloso, ambiguo por ahí, ¿verdad? Y la fe es concreta y se manifiesta de una manera muy clara. Es decir, hay evidencias de fe. ¿Y cuál es la evidencia de la fe bíblica? Obediencia. Y la obediencia a la palabra de Dios trae, ¿ustedes creen que trae buenos resultados? En una familia, ¿creen que obedecer la palabra de Dios trae buenos resultados? En la economía, en las finanzas, ¿obedecer la palabra de Dios trae buenos resultados? En las relaciones interpersonales, ¿obedecer lo que Dios dice tiene buenos resultados? ¿Verdad que es inteligente, pero es muy concreta? ¿Verdad? La fe no es abrazar algo como una verdad porque lo dijo alguien, ¿verdad? Aunque sea un pastor, aunque sea un cura, ¿verdad? Es decir, sin antes cerciorarse qué es lo que Dios dice. Porque ningún hombre, escúcheme bien esto, por favor, ningún hombre es la voz de Dios. Ningún hombre, ningún movimiento es la voz de Dios. Ninguna organización, ninguna denominación. Dios tiene su propia voz y no, como dicen en el rancho, no necesita vejigas para nadar. ¿Sí? ¿Sí se entiende, verdad? Ok. Es muy concreta. Entonces, no tengo que esperar a sentir, sino simplemente asegurarme de cuál es el argumento que Dios tiene para mi vida, qué es lo que Dios me está indicando y caminar en él. Y a veces es complicado, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? ¿Cuántos saben que de repente es complicado? A veces es complicado, pero ¿saben qué? Aquí mismo nos dice que si se pone difícil el asunto, Él nos dará la fuerza y Él nos dará la gracia para eso. Entonces ya la tenemos hecha. O sea, no es de que voy a pasar, ay, como si nada, al cabo yo sé que todo va a estar bien fácil. No, a veces está bien complicado, a veces está bien complejo y no está complicado porque sea difícil en sí mismo, pero es que porque tengo una carnota que no le voy a decir cuántos kilos son, pero son varios. Y es una lucha con la carne, y es una lucha con eso, y es una lucha con el orgullo a muerte. Es una lucha a cara de perro. ¿Me explico? Es una lucha a cara de perro. O sea, es muy fuerte y es muy violenta. Pero Dios nos da la gracia, mis amados. Podemos confiar que Dios nos da su guianza, Dios nos da la gracia, Dios nos da la guía, Dios nos da la fortaleza. Amén. ¿Lo pueden creer eso? Porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Pues gracias por la paciencia también.
Gracias por aguantar. Señor, te damos muchas, muchas gracias por tu bondad, por tu amor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias que nos la dejaste escrita y que tenemos tanta evidencia, Señor, de la fidelidad y de la certeza que podemos tener en nuestras manos, porque tú nos has dejado tu palabra escrita, Señor. Porque tú te aseguraste de guardarla. Cada palabra que tú inspiraste, cada palabra que quedó registrada tuya, que se ha ido guardando a lo largo de tantos años, y tanta gente que escribió inspirada, guiada por ti, tú has guardado esa palabra con una fidelidad asombrosa hasta el día de hoy, y lo seguirás haciendo, Señor, y te damos gracias por eso. Ahora te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes en nuestra debilidad. Te suplicamos que tú nos ayudes en nuestra fragilidad y en nuestra tendencia de desviar nuestros pensamientos e irnos por otros lados, Señor. Ayúdanos a centrarnos en lo que tú dices, porque eso es lo que nos va a traer el balance en las decisiones. Eso es lo que va a traer, Señor, la certeza en cada paso que vayamos dando. Y eso es lo único que va a traer gloria a tu nombre. Y queremos vivir para eso. Queremos vivir para tu gloria. Queremos vivir para que tú seas exaltado, para que se hable bien de ti, Señor, y no que a causa de nuestras incongruencias y de nuestras desobediencias se termine hablando mal de ti, que eres el amado del cielo. Ayúdanos, Señor, y inclina nuestro corazón a ti, inclina a valorar tu palabra, a amar tu palabra, a obedecer tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.